Con motivo de estos 40 días de ayuno y oración, pidiendo sanidad por todos los hermanos que están enfermos, hemos iniciado una serie sobre la sanidad divina. Este es el tercer mensaje sobre la sanidad divina que el Señor puso en mi corazón para compartir. Lo que yo voy a exponer esta mañana es algo que me costó mucho en oración, pidiéndole luz, entendimiento al Señor, porque yo mismo no tenía tan claro como creo tener ahora de lo que el Señor quiere enseñarnos. Así que me costó mucha oración, mucha investigación en la palabra de Dios hace muchos días. Así que hoy yo quiero comenzar haciendo una pregunta. ¿Debemos pedir al Señor que sane a los enfermos? ¿O nosotros debemos ordenar que los enfermos sean sanados? Reitero la pregunta. ¿Debemos pedir al Señor que Él sane a los enfermos? ¿O nosotros debemos ordenar que los enfermos sean sanados? Este es un tema que puede resultar controversial, puede resultar discutible, porque no todos los sectores del cristianismo evangélico piensan lo mismo. Los pentecostales tenemos una particular forma de ver la palabra de Dios y creemos que Dios sigue activo, como en el primer siglo, que sus milagros, que sus sanidades, que sus proezas, que sus señales siguen tan como en el primer siglo. Hay otros hermanos, buenos hermanos, que dicen que eso quedó relegado al primer siglo. Así que este es un tema que quizás cuando mire a alguien la grabación y que no sea pentecostal, quizás no va a estar de acuerdo. Y debemos evitar irnos a los extremos. Ya en el desarrollo del mensaje nos vamos a dar cuenta a qué me refiero. Yo creo que nosotros, como seguidores de Cristo, como discípulos de Jesús, creo que en íntima comunión con Dios el Padre, y en el nombre de Jesús debemos y podemos ordenar que los enfermos sean sanados. Quiero repetir esto para que no haya lugar a confusión. Creo que nosotros, cuando digo nosotros me refiero a todo creyente fiel, consagrado, santo, que le sigue a Jesús, que lleve una vida agradable. Creo que podemos en íntima comunión con el Padre y en el nombre de Jesús debemos ordenar que los enfermos sean sanados. Cada expresión de esta definición es muy importante, pero prefiero que examinemos las Escrituras para ver qué dice y cómo procedían Jesús, los apóstoles y los primeros discípulos, y cómo deberíamos proceder nosotros también. En primer lugar, Jesús sanaba en íntima comunión con el Padre. Jesús sanaba en íntima comunión con el Padre. Nada hacía en forma independiente. Él dependía todo del Padre. Estaba en una perfecta e íntima comunión con su Padre, a pesar de que Jesús era y es Dios, Dios el Hijo. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 19, leemos, Juan 5, 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Si Jesús quería, podía hacer todo lo que hacía el Padre.
independientemente. Pero él estaba tan sujeto, tan sumiso, tan aliado, tan en íntima comunión con su Padre, que él nada hacía a menos que vea que el Padre tenía esa predisposición a obrar milagros, sanidades, cosas portentosas y gloriosas. Ahí tenemos el ejemplo de Jesús, cómo él procedía. Todo lo que él hacía, lo hacía con autoridad de Dios, pero no en forma independiente a Dios el Padre, siempre en íntima comunión con el Padre. Eso nos habla a las claras que nosotros deberíamos proceder como él procedió. En segundo lugar, Jesús delegó su autoridad a sus discípulos. Jesús delegó su autoridad a sus discípulos. Él sabía que él tendría que partir al cielo y que la obra de Dios, obra de salvación, obra de sanidad, obra de liberación, tenía que continuar con la iglesia. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, tiene que seguir haciendo las cosas que hacía Jesús. Esa es la razón por la cual la iglesia todavía está en la tierra, para hacer la obra de Dios en la tierra. Así que Jesús delegó su autoridad a sus discípulos. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 12 al 14, Juan 14, 12 al 14, Jesús dice: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor, indiscutible. Quiero destacar algunas expresiones del primer versículo, el versículo 12. Dice: el que cree en mí. Tenemos que diferenciar en creer en Jesús históricamente. Salís a la calle, haces una encuesta y le preguntás a cualquier persona: ¿crees en Jesús? Y la mayoría va a decir: sí, yo creo. Pero cuando empezás a investigar en qué forma cree, creo que fue el Hijo de Dios, que hizo milagro. Es decir, que saben su historia. Pero cuando Jesús dice: el que cree en mí, implica mucho más que saber la historia. Implica confiar en ese Jesús todopoderoso que dejó el cielo y vino a la tierra para buscar y salvar lo que se había perdido toda la raza humana, para ofrecerles perdón de pecados, salvación de su alma, vida eterna, sanidad del cuerpo, liberación de todo poder de las tinieblas, para hacer todo completo. El que cree en mí, el que confía en lo que yo hice en la cruz del Calvario, el que está absolutamente confiado en que mi obra es más que suficiente para ser un vencedor y lograr los propósitos de Dios, el que cree en mí. Primer condición: las obras que yo hago, él las hará también. Ay, ay, ay. ¿Yo puedo hacer las obras de Jesús? Él lo dijo. ¿Vos podés hacer las obras de Jesús? ¿Sí o no? Él lo dijo, él lo dijo. Pero a veces somos un poco tímidos o retraídos, o nos sentimos disminuidos y dicen: no, yo no sé, yo no puedo orar por enfermo, que vaya el pastor a orar, que vayan los líderes. Esta es una responsabilidad de todo buen cristiano. Obviamente que si yo no ando rectamente delante del camino del Señor, en el camino del Señor, si yo estoy en pecado, si yo estoy en desobediencia, es mejor que no lo haga. Pero si yo estoy viviendo una vida santa, una vida recta, una vida de obediencia, una vida del temor de Dios, yo tendría que hacer eso. Lo que Jesús hizo, Él ahora nos delega a nosotros que sigamos haciendo. Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. O sea que ahora estamos en ventaja a la época donde Jesús estaba vivo en carne y hueso entre nosotros. El versículo 13 dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré. Quiero aclarar algunos términos. Obviamente que si estamos en Él, no vamos a pedir cualquier cosa.
Y yo estoy recordando un versículo que no le puedo mostrar porque no está en los apuntes, que es Juan 15:7. Jesús dijo, el que permanece en mí y mis palabras permanecen en él, pida todo lo que quiera y le será hecho. Permanecer en Cristo quiere decir permanecer íntimamente unido a Él. No cuando estoy en crisis, sino continuamente en unión íntima con Jesús. Por otro lado, Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Pero si ustedes permanecen unidos a mí, íntimamente ligados a mí, y mis palabras permanecen en ustedes, mis enseñanzas, si ustedes practican lo que yo les enseño, pueden pedir todo lo que quieran y les será hecho. Se entiende que no voy a pedir, esa persona me ofendió, Señor, enférmala a esa persona. Jamás haríamos eso. Un cristiano fiel y obediente va a desear el bien aún a sus enemigos. Va a perdonar aún a aquel que me ofendió, como lo hacía Jesús. Entonces dice, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, dice Jesús. Acordémonos, al Padre en el nombre de Jesús. Nosotros sin Jesús no somos nada ni hacemos nada. Pero el nombre de Jesús es poderoso para que se produzcan milagros, señales, maravillas, sanidades y todo lo que necesitamos. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, para que el Padre reciba honor, para que reciba gloria, para que sea exaltado, para que la gente vea que Dios es poderoso para sanar, para socorrer, para asistir, para estar en nuestros momentos más críticos. Si algo pidierais en mi nombre, y pone la firma Jesús, yo lo haré. Palabra del Señor. ¿La creemos o no la creemos? Pero el pueblo de Dios dice, amén, creemos. Si Él lo dijo, lo que dice Jesús es sí y es amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a su nombre. En tercer lugar, Jesús sana a través de sus discípulos fieles. Repito este título. Jesús sana, Jesús es el que sana, no nosotros. Jesús sana a través de sus discípulos fieles. En Hechos 4, 29 al 31 leemos. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a estos siervos tuyos proclamar tu palabra sin ningún temor. Quiero que prestes atención al versículo 30. Extiende también tu mano y permite que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Verso 31. Cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió. Otra versión dice tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. Quiero volver al versículo 30. Quiero decir que antes ellos fueron amenazados, Pedro, Juan, porque habían sanado a un enfermo. Y tuvieron muchos problemas por ese motivo. Y ellos se van y comparten su problema con los demás discípulos y todos oran juntos. Y en el 30 dice, extiende también tu mano, le dicen a Dios, y permite que se hagan sanidades. Notamos que no dice que hagas. Dice que se hagan a través de tus discípulos. Y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Sin el nombre de Jesús no pasa nada. Pero en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Es el Señor. Gloria a Dios. Dios lo exaltó hasta lo sumo y lo declaró amo, dueño y Señor del universo. Todo el poderío está en manos de Jesucristo. Las galaxias, pastor, las constelaciones, los sistemas solares, lo infinito del universo están en las manos de Jesucristo. De un hombre se hizo hombre
pero Jesús fue eternamente Dios junto al Padre, Dios el Hijo. Y un día se hizo hombre para morir en nuestro lugar, para pagar tan alto precio para que vos y yo tengamos el perdón de nuestros pecados. Si lo recibimos en nuestro corazón, le pedimos perdón y lo seguimos fielmente hasta el fin. Así que ahí dice también, extiende tu mano y permite que se hagan sanidades, señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Este mismo pasaje, en la traducción lenguaje actual, leemos: ahora Dios nuestro, mira cómo nos han amenazado. Ayúdanos a no tener miedo de hablar de ti ante nadie. Atención el verso 30. Ayúdanos a sanar a los enfermos y a hacer milagros y señales maravillosas. Así harás que la gente vea el poder de tu siervo Jesús, a quien elegiste. Cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos y todos ellos quedaron llenos del Espíritu Santo. A partir de ese momento, todos hablaban sin temor acerca de Jesús. Pero quiero enfatizar el versículo 30. Ayúdanos a sanar a los enfermos. No le dijeron sánalos a los enfermos. Ayúdanos a nosotros en tu nombre y con el poder de Dios a sanar a los enfermos. Usa nuestra vida, Señor, para sanar a los enfermos. Ayúdanos a sanar a los enfermos, a hacer milagros y señales maravillosas. En cuarto lugar, Jesús dio poder a sus discípulos para sanar. Jesús dio poder a sus discípulos para sanar. No digo a los creyentes. ¿Qué diferencia hay, pastor, entre creyente y discípulo? El creyente cree, pero no tiene compromiso, no le sigue, no le obedece, no está rendido a sus pies, no aprende de continuo. ¿Asiste a los cultos? Sí, es probable. ¿Lee la Biblia? También, pero cree, nada más. El discípulo se transforma en un instrumento de Jesús. Lo sigue, lo sirve, lo obedece, hace lo que Jesús le manda. Es un alumno que está junto a su maestro, su pastor divino, que es Jesucristo. Así que Jesús dio poder a sus discípulos para sanar. Mateo 4, 10, versículos 1 y 8. Leemos. Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos y expulsen demonios. Den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron. Quiero enfatizar algunas palabras del primer versículo. Y les dio poder. Todo verdadero discípulo tiene poder. ¿De quién? Delegado de Jesús. Si sos un discípulo, un seguidor de Jesús, tenés poder de Él. ¿Para qué, pastor? Para usarlo. Para hacer la obra de Dios. Ese poder es el Espíritu Santo. Les dio poder para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y en el 8 le dice, sanen enfermos. No dice, yo les voy a sanar. Ustedes le van a sanar, pero en mi nombre, con mi poder. Limpian leprosos. Y se me ocurre una ilustración sencilla. Si pusieras un lápiz o un bolígrafo sobre un papel en blanco, te pregunto, ¿podría escribir? ¿Resultaría frases, oraciones gramaticales, un lápiz o un bolígrafo sobre un papel? Decir, bueno, ahí está. ¿Algo va a escribir la virome? Sería un absurdo. Si vos mismo tuvieras el papel, pusiera tus manos y no tenés el lápiz ni el bolígrafo, te pregunto, usando tu sentido común, tu lógica, ¿podrías escribir? Necesitas el bolígrafo. Pero hay una mano que tiene que tomar al bolígrafo y hacer que escriba. Y una mente que dirija la oración gramatical. Ese bolígrafo, ese lápiz, somos cada uno de nosotros. Que independientemente de Jesús no podemos escribir, no podemos hacer nada. Separados de mí, nada pueden hacer. Pero en manos de Jesús lo podemos. Todo lo podemos en Cristo.
porque dependemos de Él, de su poder. Pero cuidado, no irnos a los extremos, decirle: Dios, sánale, sánale, Señor, sánale. ¿Y vos? No, yo te pido que lo sanes. Eso es un extremo. El otro extremo es: yo lo voy a sanar. Dependiendo de Jesús, no, Él me dio el don de sanidad, yo lo voy a sanar. Es el otro extremo. Una forma equilibrada de entender es: Jesús me manda que yo haga su obra en su nombre, en dependencia de Él, en sujeción a Él, y Él es el que hace milagros, no mis manos. Él es el que obra maravillas, no soy yo, pero Él quiere usar tu vida y la mía para hacer grandes cosas en este momento, para que Dios reciba honra, gloria y exaltación. Amén, hermanos. Por eso, cuando nos toca orar por enfermos, no vamos a decir: ay, yo no me meto en esto. No, es mejor que empecemos a meternos, porque somos discípulos y solo somos. Sanen enfermos, limpian leprosos. Ahí tenemos el ejemplo del lápiz o bolígrafo. En Lucas 10, versículos 1, 2 y 9 leemos: después de esto el Señor eligió a otros 72. Otras versiones dicen 70 y otras 72. Yo más creo que eran 72. Y de dos en dos los envió delante de Él a todas las ciudades y lugares a donde Él tenía que ir. Les dijo: ciertamente es mucha la mies, pero son pocos los segadores. Por tanto, pidan al Señor de la mies que envíe segadores a cosechar la mies. O sea que mande más, para que no sean 70, sino cientos, miles, millones. Y el versículo 9, presta atención a lo que le dice Jesús: sanen a los enfermos que allí haya, y díganles: el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Los discípulos: Señor, sánalos. No, yo te mandé a vos a sanarlos. Ocupa mi poder. Y esto puede ser que si nunca lo escuchamos, nosotros querramos decir: ay, yo no soy digno de hacer eso. Un discípulo verdadero es digno de hacer lo que Dios le manda hacer. No soy yo, es el Señor. ¿Ocupando a quién? Mi propia vida, tu propia vida. Aclaré y lo enfatizo: si yo ando en malos caminos, no ando en obediencia, no ando en fidelidad, no ando en el temor de Dios, es mejor que yo no intente hacerlo. Pero un verdadero discípulo está preparado para partir con el Señor cuando el Señor lo llame, ¿sí o no? Si el Señor nos llama esta mañana, ¿estaremos listos? El Señor nos puede llamar, o el Señor puede volver en el arrebatamiento a llevar a los suyos. Así que es mejor que siempre estemos listos para partir o para hacer su obra hasta que partamos. Sanen a los enfermos que allí haya, y díganle: el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Porque el reino de Dios no es solamente de palabras, sino de poder, de señales, de milagros, de cosas portentosas, para que Dios sea honrado. En Hechos capítulo 3, versículos 1 al 10 leemos: un día Pedro y Juan subían juntos al templo. Eran las 3 de la tarde, es decir, el momento de la oración. Y vieron allí a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días era puesto a la entrada del templo, en la puerta llamada La Hermosa, para pedirles limosna a los que entraban en el templo. Cuando el cojo vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les rogó que le dieran limosna. Entonces Pedro, que estaba con Juan, fijó la mirada en el cojo y le dijo: míranos. Cuidado, no es que la mirada de Pedro tenía poder, era para que le esté atento simplemente. El cojo se les quedó mirando porque esperaba que ellos le dieran algo, una limosna. Y escuchá el versículo 6. Pero Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. El cojo se puso en pie de un salto y se echó a andar. Luego entró con ellos en el templo mientras saltaba y alababa a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios.
y lo reconocían como el cojo que se sentaba a pedir limosna a la entrada del templo en la puerta la hermosa, y se quedaban admirados y asombrados por lo que le había sucedido al cojo. Quiero enfatizar el versículo 7 especialmente, o el 6. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. No le dijo Pedro, Jesús te va a levantar. Él le impartió la orden al cojo. ¿Sí o no? ¿Estamos entendiendo, hermano? Estamos estudiando la palabra. Levántate y anda. No le dijo, a ver si Jesús quiere sanarte. A ver si Jesús te levanta. No, no, no. Yo te ordeno en el nombre de Jesús que te levantes. Y uno diría, qué audacia. No, qué fe, qué confianza, qué dependencia de Jesús. Y tomándolo de la mano derecha lo levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Estuve recordando en todos los años de ministerio que el Señor me concedió. Y las veces que yo actué de esta manera, sucedieron cosas extraordinarias. Yo siempre voy a confesar que rehusé ser una audaz y decirle, el Señor te está sanando. Y mi argumento era para no hacer abrigar falsas expectativas o que la persona se desilusione si no ocurría. Pero una vez estuve orando por una señora enferma. Señor, sánala, sánala, ten misericordia, sánala. Primero le hablé de Jesús, recibió a Cristo y ahora oraba por su enfermedad. Y en el momento de estar orando por la enferma, escucho una voz interior que me dice, decirle que la estoy sanando. Yo hice caso omiso. Yo dije, es mi conciencia, es mi deseo que sea sana. Seguí orando. Al instante se repitió la voz y me dijo, decirle que la estoy sanando. No me dijo, vos la estás sanando, yo la estoy sanando. Hice caso omiso y seguí orando. Por tercera vez recibí una reprensión. Te ordeno que le digas que yo la estoy sanando. Era obedecer u obedecer. Y yo le dije, el Señor te está sanando. Dio un grito a esta mujer y yo también, y lloramos, lloramos, lloramos. Terminamos de orar y la señora me dijo, ¿qué tengo que hacer? Anda al médico que te compruebe a ver qué pasó con tu salud, con tu enfermedad. Se fue al médico y su enfermedad había desaparecido. Y me ocurrió otras veces, cuando actué como estoy explicando, en el nombre del Señor y dando órdenes a la enfermedad que se retire, ocurrió el milagro. Y otras veces que oré, Señor, ten misericordia, sanale a fulano, no ocurrieron grandes cosas. Es para pensarlo, te digo por mi propia experiencia. En Hechos 9, 32 al 35 leemos, Pedro visitaba a todos los hermanos, así que también visitó a los santos que vivían en Lida. Allí había un hombre llamado Eneas, que tenía 8 años de estar en cama, pues era paralítico. Atención el verso 34. Cuando Pedro lo vio, le dijo, Eneas, Jesucristo te ha sanado, levántate y arréglate. Y Eneas se levantó enseguida. Al ver esto, los habitantes de Lida y de Sarón se convirtieron al Señor. Quiero enfatizar el 34. Pedro no le dijo, Jesucristo te va a sanar algún día, alguna vez, si tenés fe. Le dijo, Eneas, Jesucristo te ha sanado. Dio como consumado el acto milagroso de la sanidad. Ni siquiera le dijo, te está sanando, ya te sanó. Lo declaró con su boca. Él actuó de esa manera. Pero pastor, era Pedro. Nosotros también somos discípulos como Pedro. Te mostré que los 70 recibieron la misma autoridad que los apóstoles. También para sanar enfermos. Así que Eneas recibió esa palabra, la creyó y su cuerpo tuvo que obedecer lo que creemos. Lo que yo creo y lo que yo declaro con mi boca actúa poderosamente sobre mi cuerpo.
Si yo oro para mí mismo, muchas veces he orado, Señor, sáname, 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 y nada ocurría. Y por ahí un día decidí decir, este día yo te reprendo enfermedad en el nombre de Jesús y te ordeno en el nombre de Jesús que desaparezca y dejes mi cuerpo libre. Y ese día quedé libre y ese día quedé sano. ¿Funciona? Yo he comprobado que funciona. Un extremo es pedirle al Señor, rogarle, ayunar, proclamar, suplicar que Él lo haga. Otro extremo es hacerlo yo por mi propia cuenta, como si yo fuera alguien. Creo que lo equilibrado y bíblico es decirle, en el nombre de Jesús, dependiendo de Él, obediente a su autoridad, te ordeno que te sanes, reprendo esta enfermedad, declaro este cuerpo libre para la gloria de Dios. Y cuando la gente te venga y te diga, gracias hermano por haberme sanado, no te tomes esa corona y te la aplique. Anda a tu cuarto y decirle, Señor, esto es tuyo. Yo lo único que hice es ser un bolígrafo en tus manos, un lápiz usado por ti. Pero estamos llegando a un tiempo donde hay un pentecostalismo debilitado, donde decimos, bueno, vamos a orar, que Dios haga su obra, pero Dios quiere hacer la obra a través de tu vida. Esto implica obviamente que yo tenga una vida de obediencia, una vida de fidelidad, una vida de santidad, porque si yo ando en el camino ancho y quiero que Dios me use, no funciona. Dios usa a los fieles, a los que dependen de Él. Quiero concluir. Comenzamos preguntándonos, ¿debemos pedir al Señor que sane a los enfermos o nosotros debemos ordenar que los enfermos sean sanados? Esa fue la pregunta inicial. Y dije que yo creo que nosotros en íntima comunión con el Padre me va a dar la confirmación si Él está por hacer un milagro de sanidad. Y en el nombre de Jesús debemos ordenar que los enfermos sean sanados. Examinamos las Escrituras para ver qué dicen y cómo procedía Jesús, los apóstoles y todos los discípulos. Y llegamos a la conclusión que nosotros, en íntima comunión con el Padre y en el nombre de Jesús, debemos ordenar que los enfermos sean sanados. ¿Habrá discípulos esta mañana en este lugar? ¿Hay discípulos en este lugar? Bueno, si sos un discípulo, yo quiero que reciba esta palabra. Si vos sos fiel, si le seguís al Señor, el Señor no te salvó para que seas un elemento de decoración en la iglesia. Te salvó para llevarte un día al cielo, pero hasta tanto te lleve al cielo, quiere usar tu vida para sanar enfermos. Y cuando encuentre un enfermo, ay pastor, venga a orarle a fulanito, a mi tío, a mi abuelo que está enfermo. ¿Y vos? Es que bueno, no sé si el Señor me va a escuchar. Esa es la voz del diablo. La voz de Dios te dice, Jesús te da autoridad para sanar enfermos, pero no, cuidado. No lo hagas por tu cuenta, en dependencia de Él, en fidelidad a Él, con la autoridad de Él, para la gloria de Él, porque el Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Oiga iglesia lo que dice el Señor, gloria a Dios, gloria a su nombre. Y el que tenga oídos para oír, oiga lo que Jesús te dice y me dice.